Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, la segunda tertulia, es la segunda ya, sí, es la segunda tertulia del mes de agosto, del octavo mes del año, el octavo según los romanos. Y estamos ya, pues eso, a 10. O sea, el año 2017 ya tan solo le quedan enero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses completos y 21 días del mes de agosto, del octavo mes del año. O sea, el tiempo corre. Cuando nos vengamos a dar cuenta, ni tertulia, ni de día, ni de noche, va a ser la eterna tertulia. Vamos a estar del otro lado de la vida, del otro aspecto de la vida. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vivimos? Como vivimos, así morimos, decían los antiguos. Pero bueno, no vamos a empezar con notas de muerte, sino simplemente de alegría. En este tiempo del mes de agosto, el tiempo de alegría, el tiempo en que el mes en el que ya empiezan a refrescar un poquito. Nuestro refrán castellano dice, en agosto frío en rostro. Ya empiezan a mitigarse las temperaturas, aunque este año con la cuestión del cambio climático ni se sabe si va o si viene el calor, si va, si viene el frío, si va, si viene la lluvia. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a conversar. Nuestro saludo cordial a todos ustedes, todos aquellos que nos sintonizan o ahora mismo, o como son nuestros hermanos privados de libertad, o más tardecito, o en Chicago el viernes, en Atlanta el sábado, en Puerto Rico el domingo, en internet, vaya usted a saber cuándo y cómo. Para todos nuestro cordial saludo, nuestro cariño sincero, nuestra oración y nuestro deseo de que estas casi 2 horas las vivamos con alegría y esperanza, compartiendo tristezas y dolores, pero sobre todo compartiendo los conocimientos que nos llevan a amarnos, a respetarnos, a querernos. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Bien, vamos a continuar nuestra tertulia. Y este mes de agosto nos trae el recuerdo de 2 grandes figuras que ya trascienden el cerco, por así decir, o el mundo de la Iglesia, y podríamos decir que son ya propiedad de la humanidad. Ustedes saben que la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la UNESCO, es la que se preocupa, entre muchas cosas, de declarar monumentos de muchos tipos como propiedad de la humanidad, como patrimonio de la humanidad. Y hay canciones, y hay paisajes, y hay monumentos, y hay tradiciones, y también podríamos decir que hay personas que son patrimonio de la humanidad.
Y en este mes de agosto conmemoramos dos. Uno que los dos ya han fallecido. Se cumplen los 100 años del nacimiento de Óscar Romero, del beato Óscar Romero. Vamos a hablar de él, porque es una figura muy importante. Siempre se ha destacado su valentía y su martirio por defensa de los derechos humanos, por defensa del pobre y del abandonado en su patria. Ya veremos en El Salvador. Pero hay una cosa muy interesante, que podríamos decir que fue también o podríamos declararle como el santo de los comunicadores católicos, de los comunicadores, latinoamericanos. En una reunión tenida a cabo en Bogotá en 1986, el delegado hacía 6 años de su fallecimiento, el delegado de El Salvador, el Monseñor Óscar Chávez, que acaba de ser nombrado cardenal por el Papa Francisco, nos hablaba con emoción y casi con lágrimas en los ojos de la gran labor periodística de Monseñor Romero. Y él afirmaba en aquella ocasión, si algún día llega a ser canonizado, se veía muy lejos esa posibilidad, sin duda alguna habrá que decirle, proclamarle como el patrón de los comunicadores latinoamericanos. Pero junto con él se conmemoró el día 6 de agosto el fallecimiento de Juan Bautista María Montini, que quizá ese nombre para muchos no les suene a mucho, pero si digo que era Pablo VI, ahí ya la cosa cambia. Entonces he querido resaltar en nuestro programa de hoy esas dos figuras carismáticas, esas dos figuras prototipo de un mundo nuevo, de una iglesia nueva, de una comunidad humana. Todavía recuerdo de mis años de adolescente cuando Pablo VI, en ese francés tan exquisito que él tenía, que él hablaba, gritó, porque fue grito, en la sede de las Naciones Unidas, habiendo sido el primer papa que participaba en una asamblea general, el grito de nunca más la guerra, 3 veces lo repitió. Pero aparte de eso, su vida es todavía podríamos decir, una aventura, una novela, y es de tal grandeza su pensamiento que se necesitarán por lo menos 2 generaciones para sacar el provecho y darnos cuenta de la figura profética y la figura tan especial que significó el pontificado de Pablo VI, un hombre frágil, un hombre asustadizo, un hombre que dudaba, pero un hombre recio y audaz que supo llevar la Iglesia al final de su encuentro con el Señor y con la comunidad. Fue gracias a él el Concilio Vaticano II se pudo dar, pudo concluirse y se pudo iniciar. Pues vamos a hablar de Pablo VI, vamos a hablar ambos son beatos, beato Pablo VI y el beato Óscar Romero. Ambos están a ley de que hagan un milagro para colocarlos como en la lista, en el catálogo, en el canon de los santos, de aquellas personas de las cuales la Iglesia certifica dentro de lo humanamente posible que debido a la práctica heroica de las virtudes, de la fe, de la esperanza, de la caridad, podemos decir que están en la presencia de Dios. Dado que el próximo 15 de agosto, el día del nacimiento de Óscar Romero, 100 años, nació el mismo año que mi mamá. Mi mamá y Óscar Romero se llamaban, Óscar Romero nació el 15 de agosto, mi mamá nació el 24 de septiembre de 1917. Hubiera cumplido 100 años si estuviera entre nosotros. Sigue entre nosotros, entre sus hijos, entre sus amigos, entre su familia. Como siempre lo que sembramos es lo que recogemos. Óscar Romero sembró esperanzas, mi madre sembró esperanzas, como las muchas madres que me están escuchando sembraron esperanzas y cariño en el corazón de sus hijos. Y luego finalmente, como ya digo, el 15 de agosto es la fiesta de la Asunción de María. ¿Murió María? Vamos a hablar de eso. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles como aviso muy sencillo que la próxima semana, recuerden que el mes de septiembre siempre trae 2 misas del Divino Niño. En una tradición que se inventaron en el barrio 20 de julio de Bogotá, porque todo el mundo preguntaba, ¿y cuándo celebramos el cumpleaños? Pues decidieron que, como no sabemos exactamente cuándo nació, sabemos que nació, pero el cuándo y el cómo, eso ya queda a la memoria de cada uno como lo quiera aplicar. Pues bien, en el barrio 20 de julio se inventaron que el primer domingo de septiembre es el día del cumpleaños del Divino Niño. Pues bendito sea Dios, vamos a celebrarlo con bizcochos, con todo, con una rifa. Y ese día en la misa en honor del Divino Niño a las 2 de la tarde, vamos a tener un sorteo de la rifa que hemos estado haciendo durante estos meses. Por eso le rogaría a los que todavía tienen tickets, boletos, si los han vendido, que nos lo mande ya mismo para poder entrar en el sorteo. Y si no los han vendido, mándelos también para saber con cuántos boletos podemos contar para sortearlos y demás. Y no olvidemos, vamos a conversar sobre nuestro viaje a Jerusalén y nuestro viaje a Amán, la capital de los amonitas. Quizás no les suena mucho, pero si les digo Urías, al general hitita al cual David le puso los cuernos y le mandó matar, estaba peleando en la ciudad de Amán contra los amonitas. O si les cuento de Petra no, pero seguro si han visto la película En busca del arca perdida de Indiana Jones, en la escena final es en Petra. Todas las películas nos hacen fantasías, nos hacen ver. Bueno, pues vamos a ir a ver la fantasía de verdad de recorrer los caminos de la Tierra Santa. Y Tierra Santa es también Siria. Lamentablemente ya nuestra generación difícilmente podamos volver a Siria. Tierra Santa es Siria, Tierra Santa es el Líbano, Tierra Santa es Jordania, Tierra Santa es Egipto, Tierra Santa es Israel, Tierra Santa es Palestina, Tierra Santa es aquel lugar donde pisamos y surge el amor de Dios en medio de nosotros. Así que bien, Tierra Santa puede ser también por las calles de Nueva York. Pero como las calles de Nueva York ya las hemos visto, vámonos a ver las otras calles, las que caminó Jesús. Las ruinas del palacio donde le cortaron el pescuezo a Juan el Bautista, en Maqueronte, en la ciudad perdida de Petra, donde San Pablo anduvo andaregueteando por allá en esos 6 años que no sabemos qué diantre hizo. Todo eso vamos a verlo, vamos a recorrerlo. Ya lo iremos viendo poco a poco en los diversos programas, iremos desmenuzando el programa de lo que vamos a ir viendo. Pero mientras tanto, vayan poniendo al día su pasaporte, vayan engordando el puerquito de Navidad para poder pagar. Miren, este año el regalo del día de las secretarias, el regalo del día de Thanksgiving, no sé si se hacen regalos, pero por si acaso, el regalo de Navidad, vayan acumulándolo de manera que el día 1 de enero esté saldo el pasaje. Vamos a vivir la Cuaresma allí donde la Cuaresma nació. Bien, y vamos a hablar de nuestros personajes de hoy. Nuestros personajes, las 2 figuras importantes, como les decía, uno es el beato Óscar Arnulfo Romero y el otro es el beato Pablo VI. Óscar Romero era hijo de Santos Romero y Guadalupe Galdámez. Su padre fue de profesión telegrafista. Estudió primero con los padres claretianos y luego ingresó muy joven en el Seminario Menor de San Miguel, capital del departamento de San Miguel, en El Salvador. Yo lamentablemente no he tenido la oportunidad de ir a El Salvador todavía. Centroamérica no he tenido la oportunidad
Diego, si alguien me invita a dar algún retiro, alguna conferencia o algún seminario bíblico, yo con mucho gusto voy. Hay que tirar la piedra, por si acaso. Nació, como les digo, en San Miguel, y en el Seminario Menor de San Miguel comenzó sus estudios eclesiásticos. De allí pasó en 1937 al Colegio Pío Latinoamericano de Roma, donde se formó con los padres jesuitas. En Roma, en el siglo XIX, era ya una tradición antigua. Los grandes países tenían su colegio en Roma, el colegio ruso, el colegio Pío Latinoamericano, el colegio español, el colegio irlandés, el colegio alemán. La idea era de que se fueran formando los futuros sacerdotes que podrían tener conocimiento, tener una cierta inteligencia y una cierta preparación para poder poder ordenarles posteriormente como obispos, o también tenerlos como profesores en los seminarios, como tenerlos como asesores en los gobiernos regionales de cada diócesis. Y a Roma se solían enviar, podemos decir así, la gente que tenía, vamos a ponerle entre comillas, que tenía un futuro dentro de la Iglesia, que no era ser simplemente un curita párroco o perdido en cualquier loma o en cualquier selva o en cualquier sitio, que todos los puestos son dignos. Y me acuerdo al paso, en 1998 el Papa Juan Pablo II creó tuvo un consistorio y creó varios cardenales. En ese consistorio fue creado cardenal un sacerdote polaco que llevaba más de 50 años trabajando en el Congo, y eran de esos cardenalatos honorarios que el Papa restauró, Juan Pablo II lo restauró la costumbre, y después Pablo VI y Benedicto Juan Pablo II sí la restauró, Benedicto XVI y Papa Francisco lo han hecho a personas beneméritas en la Iglesia que han dedicado toda su vida al servicio de la Iglesia. Les han dado el título honorífico de cardenales. No votan, no cuentan para nada, cuenta sí su consejo y demás, es la forma de honrarles. Pues bien, este sacerdote jesuita polaco que llevaba más de 50 años trabajando en el Congo, en las selvas del Congo, el Corriere della Sera, uno de los periódicos italianos más importantes y de los más importantes de Europa, lo entrevistó, y él dijo que él estaba agradecido al Santo Padre, que todo le parecía muy bonito, que gracias a Dios. Me dice, pero ¿sabe qué? Yo me vuelvo a la selva con mis negritos, con mi gente, con mi pueblo, allí soy más feliz y estoy sirviendo mejor a la Iglesia. Por eso Roma es siempre un lugar de formación para los futuros dirigentes de la Iglesia, y por eso Óscar Romero fue enviado a Roma para cumplir sus estudios eclesiásticos. Fue ordenado en 1942, una vez vuelto a El Salvador, fue nombrado párroco del pequeño lugar de Anamorós, del departamento de La Unión, y posteriormente párroco de la iglesia de Santo Domingo y encargado de la iglesia de San Francisco, en todas las dos en la diócesis de San Miguel. Trabajador, tradicionalista, solía dedicarse a atender a los pobres y a los niños huérfanos. Ese era el target de su trabajo, pobres y huérfanos. En 1967 fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador, conferencia episcopal en la que agrupa a todos los obispos católicos de El Salvador, o El Salvador, cada uno de nuestros países. Y puso su despacho en el Seminario San José de la Montaña, que dirigido por los jesuitas era la sede de la Conferencia Episcopal. A los 3 años el Papa Pablo VI lo nombró obispo auxiliar de El Salvador y lo ordenó él mismo. En un primer momento era crítico por las nuevas vías abiertas por el Concilio Vaticano II, no se llevaba muy bien con el arzobispo Chávez y González, ni tampoco con el obispo auxiliar Arturo Rivera y Damas. Tuvo sus más y sus menos. Era un hombre sencillo, un hombre conservador, un hombre que le costaban como se dice vulgarmente, chapado a la antigua, pero tenía 2 cosas muy importantes. Era un profundo hombre de oración y un profundo hombre preocupado por los pobres, por los sencillos, por los huérfanos. Poco a poco fue escalando y desde un primer momento conoció y se dio cuenta
de la eficacia de los medios de comunicación. Él tenía, cuando era ya arzobispo de El Salvador, nos contaba, como les decía antes, con emoción y casi con lágrimas en los ojos, quien era su obispo auxiliar, Monseñor Rosa Chávez, había instalado una pequeña emisora de radio en la torre de la Catedral de El Salvador. Y desde allí, con una voz cansina, una voz que no era precisamente de un gran locutor, pero una voz que salía desde el corazón, iba orientando, iba rezando, iba acompañando a su pueblo en uno de los momentos más difíciles por los que ha pasado la sociedad salvadoreña. Momento de lucha de guerrillas, momento de lucha de poderes, de grandes oligarquías y terratenientes que explotaban al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue la voz de los sin voz, fue el obispo Óscar Arnulfo Romero. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Continuamos nuestra tertulia. Y les quiero recordar el teléfono de nuestra oficina, por si acaso quieren comunicarnos alguna noticia, algún dato, que se rece, cualquier cosa que quieran comunicar, y sobre todo si necesitan información sobre el viaje a Tierra Santa, que como les digo lo estamos preparando con tiempo porque queremos que vaya un nutrido grupo. Y déjeme decirle, los hoteles están llenos, las líneas aéreas hemos tenido que cambiar un día porque todos los vuelos están llenos. Así que vamos para allá. Algo, mi madre decía, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Algo estará pasando en Tierra Santa cuando todo el mundo quiere ir para allá. Peligros, pues miren, peligros hay más peligros. Yo se lo he dicho un montón de veces a un montón de gente. Yo me siento más seguro caminando por las calles de Jerusalén a la 1, a las 2 de la mañana. Algunos preguntan qué hace un cura a la 1, a las 2 de la mañana. Pues caminar por Jerusalén, porque Jerusalén es esas ciudades que hay que caminarla, hay que olerla, hay que sentirla, hay que palparla. Que a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana en el metro de Nueva York. En el metro de Nueva York uno cuando está en el andén, sobre todo a ciertas horas del día, uno tiene que estar pendiente a ver quién le empuja a uno a las vías o no, o quién le da un jalop. O sea, la vida, si vamos a tener miedo, porque si... No, es mejor que hagamos ya, vayamos al cementerio, alquilemos un nicho y nos metamos dentro de una vez. La vida es un riesgo y hay que vivirla y hay que ser testigo. Y la prueba es Óscar Romero. Óscar Romero podía haber sido cardenal, podía haber sido, si no se hubiera metido con quien no debía meterse, entre comillas, hubiera sido una figura ilustre del episcopado latinoamericano, conservador, pero tenía un defecto, y el defecto era que era un hombre de oración, y la oración le llevó a descubrir el rostro del hermano que sufre. Él había oído de aventuras, de represiones, pero uno como que le cuesta creer a uno,
Cuando uno no es violento, le cuesta creer la violencia de los demás. Y a Óscar Romero le pasó eso, hasta que asesinaron al padre Rutilio Granda. Y ahí como que se le cruzaron los cables, por así decir. Se dio cuenta de que la violencia estaba dentro de la casa. Y el gran drama de Óscar Romero, como el gran drama de nuestra América Latina, ha sido que los creyentes pobres estaban, las clases sociales pobres, las clases sociales inferiores, estaban siendo explotadas y reprimidas por creyentes también en el mismo Evangelio. Ese ha sido el gran drama de nuestra América. Que creyentes masacrando a creyentes. Creyentes en el Evangelio, creyentes en el Jesús resucitado, creyentes en una iglesia, miembros de una iglesia, explotando. Y Óscar Romero, pues simplemente, la simple lectura del primer libro de la Biblia, el grito del Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano? Eso resonó en la conciencia de Óscar Romero. Y eso debe resonar en la conciencia de cada uno de nosotros. Y con Óscar Romero, aunque parezca cínico, se cumplió lo de nuestro refrán: el que se mete a Redentor termina crucificado. Y quiso ser la voz de los sin voz, lo fue, y le costó caro. Le costó caro en el sentido, por así decir, mundano. Porque las tinieblas no les gusta la luz. La mentira no le gusta la verdad. La muerte no le gusta la vida. Y cuando nos dedicamos a ser anunciadores de vida, portadores de verdad, molestamos. Y es ironía y tristeza de la vida que los cristianos matando a cristianos. Y matando a cristianos por modelos de vida, por luchas de riquezas, por conceptos de qué, de Dios, patria, libertad. ¿Qué Dios, qué patria, qué libertad? Óscar Romero nos recuerda: podemos ser de derechas, podemos ser de izquierdas, podemos ser conservadores, podemos ser progresistas, podemos ser lo que nos dé la real gana. Lo que no podemos hacer es ignorar a nuestro hermano, dejar que lo pisoteen y no salir en defensa de él. Morirnos, nos vamos a morir todos. El día que nos toque, ni un día antes ni un día después. Mi padre decía eso: nadie se muere la víspera ni el día después, el día que nos toque. A lo mejor nos toca siendo testimonio. Y sería interesante que, si hemos sido llamados para ser testimonio, que nos escondamos. Si como quiera nos vamos a morir. Pero bueno, dejemos el recuerdo. Óscar Romero, el beato Óscar Romero, ejemplo de un pastor entregado a su pueblo, un defensor del Evangelio, de la vida y de la esperanza, un anunciador con su testimonio, su muerte, mártir, testigo del amor de Dios. Que descanse en paz, que está descansando, y que su ejemplo de servicio, de anuncio y de misericordia esté cada día en nuestro corazón. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI.
Y no se olvide la misa del domingo 3 de septiembre en honor del Divino Niño, el del cumpleaños del Divino Niño. Todavía no se me ha ocurrido qué les voy a pedir de regalo para el niño. Pues bendito, ir a una fiesta de cumpleaños y una fiesta de cumpleaños de un niño e ir con las manos vacías, como no fea, como que no voy a echarle. Hay que llevar algo. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Sagrado Corazón y en Holy Cross, que las hermanas de la vida estaban apuradas porque no tenían para los bebitos que ellas tenían acogidas en la residencia, no tenían Pampers, y le llevamos 2 camionetas de Pampers? Bueno, vamos a ver qué se me ocurre de aquí al próximo programa para que puedan llevar. Esta vez no va a ser para los bebés, que no digo que no lo necesiten, va a ser para nuestros hermanos en la cárcel. Vamos a ver qué se me ocurre. Pero bueno, lo importante es que vayan. Y el viaje a Jerusalén, ya les digo, ustedes saben lo que es el ver el amanecer sobre el lago de Tiberíades, o la caída de la luna, la salida de la luna sobre el lago de Tiberíades. Eso como dice, no tiene, dice el anuncio, eso no tiene precio, para lo demás está en una tarjeta de crédito. Pues con la tarjeta de crédito pueden hacer sueño también, el sueño de ir a Tierra Santa. Hablando de Pablo VI, si viviera, tendría 120 años. Nació el 26 de septiembre de 1897 en Concesio, en la Lombardía italiana. Su nombre era Giovanni Battista Enrico Antonio María. 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Montini, de apellido. Niño frágil, pero muy inteligente, y pertenecía a una familia de clase media alta, adinerada, que más tarde este individuo, este muchachito, que después lo conoceríamos con el nombre de Papa Pablo VI, y también a él que le corresponde el título del Papa Peregrino, porque desde segunda mitad del siglo XIX hasta Juan XXIII ningún papa había salido de las puertas del Vaticano. Juan XXIII hizo el aguaje de ir a Italia, y fue a Asís para la inauguración del concilio, y fue al santuario de la Virgen de Loreto, y para de contar, como papa. Antes como nuncio había estado en los Balcanes, había estado en París, había andaregueteado media Europa, pero como papa nada. Entonces Pablo VI inaugura, ya veremos, el Papa Peregrino. El que se va a botar la bola después con el Papa Peregrino va a ser Juan Pablo II. Bendito a Juan Pablo I, no le dimos break, se murió en 33 días, se asustó y se nos fue. Pero fíjense que lo importante no es el mucho tiempo que uno dure, sino la huella que uno deje. Y Juan Pablo I, aunque duró 33 días, su huella fue muy importante. Tal es así que sería inimaginable un pontificado como el de Francisco sin la actuación de Juan XXIII y de Juan Pablo I. Pero vamos a Montini. Desde pequeño estudió con los jesuitas cerca de su casa y en 1916 ingresó al seminario, pero debido a que tenía un delicado de salud, se le permitió residir en su casa y tenía profesores particulares que le iban enseñando. El 29 de mayo de 1920, con 22 años de edad, es ordenado sacerdote y enviado a Roma para que estudie en las universidades de Roma y en la Universidad Gregoriana. Estudió en la Universidad Civil, la Sapienza, y en la Gregoriana. A los 2 años de llegar a la Ciudad Eterna, ingresó a la Academia Pontificia Eclesiástica para prepararse en la diplomacia, sin dejar sus estudios de Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana. Y al poco tiempo lo nombran adjunto de la Nunciatura de Varsovia, en Polonia, pero debido a que el frío en Polonia es pelú, el frío es grande, pues el pobre hombre no aguantó más de un año y tuvo que volver a Italia. En Roma fue asignado a la oficina de la Secretaría de Estado, donde trabajó solamente 30 años. Ya de allí, de la Secretaría de Estado, saldrá para ser nombrado, saldrá cuando fue nombrado arzobispo de Milán, una de las diócesis más importantes de Europa. Pero mientras estuvo en la Secretaría de Estado,
la Secretaría de Estado tenía como tiene hoy en día, sus horarios de oficina y para de contar, pero trabajo pastoral no tenía gran cosa. Entonces nombrado capellán de la Federación de los Estudiantes de la Universidad Católica Italiana y enseñó en la Academia Pontificia Eclesiástica. Fue capellán de estudiantes. Ahí va a conocer a las grandes figuras de la política italiana como Aldo Moro, Andreotti, algunos de ellos, Aldo Moro en concreto. Él pertenecía a una familia muy pobre y él lo refugió en su casa, le ayudó, lo tenía casi como un hijo. Por eso dicen las malas lenguas que el secuestro de Aldo Moro y el asesinato de Aldo Moro por parte de las Brigadas Rojas en los años 70 fue el golpe de gracia que mató a Pablo VI. Lo quería como un hijo y con él logró hacer pues una serie de esos cambalaches que hacen los políticos con los eclesiásticos, pero fueron una gran figura. Durante la Segunda Guerra Mundial se quedó en Roma, era de los brazos derechos, de la mano derecha y la mano izquierda de Pío XII. Pío XII no nombró secretario de Estado. Tenía dos ayudantes, Montini y Tardini, y ambos ocultamente, calladamente manejaron la Secretaría de Estado con todas las relaciones y en unos momentos difíciles como fueron los momentos de la Segunda Guerra Mundial. Hay fotos en las cuales se ve a Pío XII cuando hubo el bombardeo de Roma por parte de los aliados. Pío XII, que salió a los campos, a los barrios destruidos por las bombas, detrás de él estaba Montini. Se convirtió en la sombra del Papa Pacelli, del Papa Pío XII. Y toda la diplomacia. De hecho, se cuenta una anécdota de él, una de las muchas. Era un hombre que en su cara no mostraba sentimientos. Parecía una cara de piedra. Entonces hubo un banquete para diplomáticos y el gobierno italiano pues tenía relaciones con Inglaterra y tenía relaciones obviamente con Alemania. Y en el banquete le tocó a él en medio. De un lado tenía el embajador alemán, de otro lado tenía el embajador inglés. Todo el mundo estaba pendiente a ver a quién le dirigía la palabra el delegado del Vaticano. Se quedó toda la noche en silencio, no habló con ninguno de los dos. Porque si hablaba con uno iba a decir que era pro alemán, si hablaba con otro era pro inglés, pues solución, no se habla con ninguno. En el 1 de noviembre de 1954, a la edad de 57 años, fue nombrado arzobispo de Milán y recibió la consagración episcopal el 12 de diciembre del mismo año, y el 15 de diciembre de 1958 el San Juan XXIII lo nombró cardenal. Fue el primer cardenal que hizo Juan XXIII. Promovió el servicio a los pobres y sobre todo el servicio a los trabajadores, y tuvo una iniciativa muy interesante en Milán. En Milán, una ciudad industrial, una de las ciudades más poderosas de Europa, de Italia por supuesto, con una gran clase obrera, pero entonces él se preguntó, Milán es católico, la gente no va a misa, pero si se le ocurriera un domingo ir a misa, ¿habría templos para acogerlos? Y se dieron cuenta que no había ni para una décima parte. Entonces creó una campaña en cada barrio, tener una capilla, tener una parroquita pequeña, pero tener un sitio. Pero creó la misión de Milán. Eran los años 50, los años después de la Segunda Guerra Mundial, de grandes desgracias, de grandes planteamientos. Entonces él creó una misión en que se envolvieron miles de sacerdotes, empezando por él, para llevar el Evangelio a los milaneses, a los habitantes de Milán y su diócesis. Cuando Juan XXIII es elegido, Juan XXIII lo primero que hace es hacerle cardenal y lo toma como colaborador más inmediato, y va a ser el que va a tomar el testigo de la gran obra de Juan XXIII, que fue el Concilio Vaticano II. Juan XXIII lo empieza y se muere. Y Pablo VI, Montini, un hombre que no se esperaba de él nada más que seriedad, sin embargo, él siempre fue a la cabeza y a la vanguardia de la Iglesia. El ex arzobispo de San Juan de Puerto Rico, el cardenal Luis Aponte Martínez, contaba que cuando fue hecho cardenal, obviamente fue con toda su familia, y en una pequeña recepción que había en la sala Pablo VI, él fue presentando a sus familiares y presentó a la mamá
el cardenal Aponte Martínez, la mamá se la presentó a Papa Pablo VI. Pablo VI, cuando supo que había tenido 16 hijos, paró la ceremonia y dijo: señores, tenemos aquí una gran heroína, la mamá del cardenal Aponte, que ha sido madre de 16 hijos. Pido un aplauso para ella. De ahí en adelante, siempre, contado por él, contado por el nuncio, siempre que se encontraba con el cardenal Aponte le preguntaba: ¿y la mamá cómo está? Y cuando veía al nuncio le preguntaba: ¿y la mamá del cardenal Aponte cómo está? Era, si queremos, una fachada la que vivía, una fachada de seriedad, pero un corazón ardiente y un corazón sensible hacia los demás. Fue sin duda ninguna por una de las figuras más importantes de la Iglesia en el siglo XX y una de las figuras importantes en la implementación del Concilio Vaticano II. Ejerció como números, si queremos, ejerció el sacerdocio durante 58 años y falleció el 6 de agosto de 1978, o sea, hace 39 años, la semana pasada. Pero hay una serie de anécdotas de él que se las voy a contar. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. El Papa Pablo VI murió el día en que se celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor, el 6 de agosto de 1978. Es el continuador del Concilio Vaticano II, pero también escribió una serie de cartas encíclicas interesantes e importantes que marcan en muchas cosas el devenir de la Iglesia.
Por ejemplo, el Progreso de los Pueblos, la Populorum Progreso de 1967, en 1971 la 80ª Adveniens, recordando los 80 años de la Rerum Novarum, por así decir, la encíclica más famosa de carácter social, escrita por un papa de León XIII. Entonces, a los 80 años, él escribió la 80ª Adveniens. Y luego su gran exhortación apostólica, el anuncio del Evangelio hoy. El anuncio del Evangelio hoy va a ser la piedra angular sobre la cual después se va a trabajar Medellín, se va a trabajar Puebla, se va a trabajar hasta cierto punto también Aparecida. Son de los grandes documentos, hitos de la historia de la Iglesia y de la historia de la evangelización. Se debía a este hombre frágil de salud, robusto en su espíritu, con un gran profundo amor mariano y con un gran defensor de la Iglesia, y gracias a él tuvimos un Juan Pablo II, tuvimos un Benedicto. A ambos, Juan Pablo II y a Benedicto, los nombró cardenales él. Eran cardenales, de hecho Benedicto XVI, el Papa emérito, es de los pocos, creo que es el único de los cardenales que hizo Pablo VI que todavía están vivos. Muchos de sus, el gran mérito de él es que pudo llevar a cabo el Vaticano II e iniciar el proceso de implementación del mismo. Ahora, hay cosas que son poco conocidas. Pensemos que en los tiempos de Pablo VI no existían con la intensidad y la calidad que hoy en día los medios de comunicación. Era difícil, no existía Internet, no existía WhatsApp, no existían los teléfonos móviles, pero con todo eso hay una serie de noticias curiosas. Por ejemplo, el 27 de noviembre de 1970, en el Aeropuerto Internacional de Manila, en Filipinas, Pablo VI recibió 2 puñaladas de parte de un pintor boliviano, Benjamín Mendoza, que sufría de problemas mentales y que, disfrazado de sacerdote, intentó asesinar al Papa con un puñal. Luego después ese mismo intento lo va a hacer un sacerdote español también desajustado mental en Fátima. De hecho, me contaba un monseñor de la curia que a la muerte de Pablo VI estábamos comentando y dijimos que se supiera había tenido 2 atentados, y él dijo que se hayan servido a luz pública 2. Pasaron de 12 los atentados, los intentos de atentado contra Pablo VI. La providencia y la prudencia de las guardias suizas lo protegieron y no se quiso hacer ningún escándalo y demás. Pero, como diríamos de aquellos polvos, estos lodos, con Pablo VI intentaron asesinarlo, a Juan Pablo II también. Pidamos a Dios que no haya ningún descerebrado que intente, o al menos que lo intente, asesinar a Francisco. Total, no lo va a conseguir. Fue el primer papa que usó un avión en sus viajes. Pensemos que cuando los papas eran libres de ir de un sitio a otro, no existían los aviones en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando ya empezaron los aviones, estaban recluidos en el Vaticano. Fue Juan XXIII el primero que empezó a salir a la ciudad de Roma, a la ciudad de Asís, a la ciudad de Loreto, y ya Pablo VI se arremangó y fue en avión a los 5 continentes. Fue el primer papa en visitar los 5 continentes. Él ya había recibido el apoyo del Papa Peregrino. Realizó una visita pastoral al continente africano. En América Latina visitó Colombia y en América del Norte Estados Unidos. En Europa estuvo en Portugal, en Australia y en Oceanía, en Filipinas y en la India, en Asia. O sea, poquitos, pero claves. Fue, además, y aquí sí que es un dato muy interesante y muy importante, fue el primer papa en visitar Tierra Santa. ¿Saben desde cuándo? Desde que San Pedro salió de Tierra Santa. A lo largo de la historia de la Iglesia, ningún papa había visitado Tierra Santa. Se cuenta de alguno que lo visitó antes de ser papa, pero no como papa. Y coincidencia que tuvo el gran encuentro con el patriarca ortodoxo Atenágoras I, con quien celebró el levantamiento de las excomuniones impuestas tras el gran cisma entre Oriente y Occidente en el 1054. De hecho, el viaje del Papa Francisco a Tierra Santa fue precisamente para conmemorar los 50 años de ese encuentro. Imaginémonos que
en el 1054, Oriente y Occidente rompen. Oriente, el patriarca de Oriente excomulga al obispo de Roma, y el obispo de Roma excomulga al patriarca de Constantinopla. Y esa ruptura duró hasta 1964. En 1964, Pablo VI y Atenágoras I, que por cierto Atenágoras fue párroco aquí en Nueva York. En los que conocen la parroquia de San Columba saben que al cruzar la calle hay un templo greco-ortodoxo. Allí fue párroco en los años 1928-1929 el patriarca Atenágoras. Bueno, Pablo VI se reunió con él en Jerusalén para pedir la unidad, para levantarse mutuamente las excomuniones y para ir caminando juntos la unidad de la Iglesia y la unidad del Evangelio. Fue el último papa en tener una ceremonia de coronación y el primero en prescindir del uso de la tiara, el triple gorro que significa los tres grandes poderes del papado. Él lo aceptó porque no le quedaba más remedio, pero decidió que no continuara. Donó la tiara a su antigua diócesis de Milán y posteriormente a la Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción de Washington, como señal de su aprecio a los católicos estadounidenses. Si algún día va a la Basílica de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Washington, allí lo verá en el basement, en un altarcito que hay, está la tiara de Pablo VI. También ejerció el sacerdocio, la función sacerdotal, durante 58 años, ya que fue ordenado en 1920 y falleció en 1978. Hay un vaticanista, un experto en cuestiones vaticanas norteamericano, Nino Lovello, que aseguraba que Pablo VI era un apasionado de la lectura, eso lo hemos comprobado los que hemos estado cerca y demás, y que llevaba en su equipaje durante sus viajes hasta 75 libros para elegir cuál leer. En 1967 creó cardenal a Karol Wojtyła, que sería después Juan Pablo II, y en 1977 a Ratzinger, quien sería su sucesor, Benedicto XVI, como sucesor de Juan Pablo, y Juan Pablo como sucesor de Pablo VI. En fin, es una de las grandes figuras que he querido resaltar, porque después se le ha echado mucha mala fama, intransigente, la humane vitae, una serie de cosas, pero Pablo VI es de esas grandes figuras de la historia de la Iglesia que tienen que pasar los años para que sepamos apreciar la gran riqueza, la gran santidad, por otro lado, de Pablo VI, y sobre todo, gracias a él, a la energía, a la fuerza, hasta donde pudo, se pudo llevar a cabo la obra del Espíritu Santo que empezó Juan XXIII, continuó Pablo VI y la está concluyendo en su escopetazo de salida el Papa Francisco. Óscar Romero, Papa Pablo VI, Giovanni Battista Montini, son dos iconos de luz que nos van iluminando, que nos van marcando el camino del encuentro con Dios, pero precisamente porque vamos al encuentro con Dios tenemos que encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con el mundo en el cual vivimos. No somos propietarios, somos administradores, y no olvidemos dónde está nuestro hermano. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Bien, continuamos nuestra tertulia y miren,
antes de concluir este segmento, quiero tener un recuerdo muy especial y que todos tengamos ese recuerdo para nuestros hermanos venezolanos. La situación en Venezuela está difícil, hay ya gritos de tambores de guerra, ruidos de sables. Nuestro pueblo hermano venezolano no se merece lo que está pasando y lo que está sufriendo. Nuestra arma más poderosa es la oración. Vamos a pedirle a Dios, hágase tu voluntad. Pero pongamos también por nuestra parte nuestra oración, nuestro sacrificio, y ya demasiada sangre se ha vertido en nuestra América. Tuvimos las guerrillas, tuvimos en Colombia, tuvimos las guerrillas en Centroamérica, ahora tenemos la situación en Venezuela. Ya está bien, no más, lo que decía Pablo VI, no más la guerra. Y el Papa Pío XI decía, más vale una mala paz que una buena guerra. Por eso, en estos momentos en que recordamos a Óscar Romero, que luchó por la justicia y por la paz en su país, que recordamos a Pablo VI, que luchó y que sufrió los avatares de la Segunda Guerra Mundial y que gritó en la tribuna de las Naciones Unidas, no más la guerra, pidamos a Dios de la paz que traiga la tranquilidad, que traiga la paz, que traiga el respeto a nuestro pueblo hermano venezolano.